de la Gustavo Amadero. Laura Ruiz Sánchez, 60 años. Son 3 preguntas para Adela o Dora. ¿A partir de cuándo empezó a bajar la calidad educativa? A partir de que un poco antes de que desaparezca el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que fue en el sexenio, en finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Yo no ubico en qué sexenio, pero sí coincido con Adela, que en el momento en que el Consejo Nacional Técnico de la Educación desaparece, que era el que reunía a maestros de carrera con especialidad, que además aprobaban los planes y programas de estudio, que brindaban asesoría y que supervisaban, no a nivel de inspector, no, supervisaban en gran medida la calidad de la educación se empezó a venir abajo. Y otro factor muy importante para mi gusto, el hecho de que en la medida en que fueron cambiando los secretarios de educación pública y que no tenían ni la calidad ni la experiencia de otros, aunque no fueran maestros, la complicidad con el sindicato se empezó a manifestar. La siguiente pregunta. ¿A partir de cuándo se dejó de enseñar la letra manuscrita? Fue en el año escolar 1971-72 o 72-73, en esos años. ¿A partir de cuándo dejaron de enseñar civismo o le cambiaron de nombre? También fue a finales del sexenio. Echeverría. No, fue muy posterior. Fue cuando se hace después de que se hace la nueva edición de los libros de texto, cuando se pasan a concurso, que fue en el sexenio de Zedillo. A finales del sexenio de Zedillo se modifican los planes de secundaria. Marlene Santana Díaz, de la Vicente Guerrero. Pero ¿cuál era el propósito de las preguntas? No, pues no claro. Pura curiosidad. No, pues además no tenemos los datos a la mano. No. Examen profesional. Sí. Oye, ¿podría aumentar yo una pregunta? ¿Cuál? No me agredan. ¿Qué propósito tuvo el suprimir la letra manuscrita? Yo eso nunca lo he entendido. Pues era que la letra era tan fea que nadie les entendía. Y con letra de molde era un poquito más accesible. No. Sí, se supone que precisamente eso, la letra manuscrita implica mayor dificultad al realizarla que fíjate, para mí no, para mí es más difícil la de molde. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que eliminaron la taquigrafía también. Digo, la caligrafía. Sí. Si no practicas la caligrafía, tu letra va a estar como patas de araña siempre. Era un arte. Sí, los ejercicios aquellos primitivos de bolitas y cositas por el estilo, sí, que era con los que rayitas. empezábamos. Y la letra manuscrita a mí me gusta todavía. Sí, pero yo creo que para uniformar y permitir la mayor comprensión y rapidez en el aprendizaje de la lectura, porque ya no tenías que... Y los exámenes de los maestros. ¿Te imaginas revisar a todos los alumnos con una letra infame? Que era la mayoría. 74 años tiene Carlos Ugalde Hernández, que nos llama de Nesa. Maestra Adela, la letra manuscrita no ha sido suprimida en la educación de la República. La que se suspendió fue la letra Palmer, que se cambió por la letra de molde. Tenga cuidado con lo que expresa, porque hasta Carlos Ferreira hizo otra pregunta y se volvieron a equivocar. Ambas letras son manuscritas porque se realizan con la mano. Tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. Es la letra Palmer que fue cambiada por la letra Script. Y claro, desde luego sí son manuscritas. Y se conoce como cursiva. Cursiva, sí. Y tiene la ventaja fundamental es que puedes escribir más rápido si la dominas. ¿Cuál? La cursiva. Ah, sí. Pero así se le conoce como manuscrita, hombre. ¿Qué buscarle 3 pies al gato, por favor? Creo que fue el uso de una expresión coloquial
Sí. como hablamos normalmente cuando nos referimos a letra de molde y letra manuscrita, Sí. pero que no lo considere un error de ninguna manera. Don Carlos Ugalde pertenece a la Real Academia Española y entonces ustedes tienen que apegarse a las reglas y a la forma correcta de predecir las cosas, ¿no? En algo que es tan obvio. Sí, hombre, ay, don Carlos, de plan, exagere. De Chalco nos llama Salomé Portilla Portilla y tiene 60 años. Estudié en 1970 una carrera comercial. Teníamos una materia, escritura musical, y empezábamos con ovalitos, ya que toda la letra se basa en óvalos. Utilizábamos no solo con la mano, sino con el brazo y hasta el músculo del hombre. Del hombro. Hombro. Ay, me pusieron del hombre. No. Ese se usa en situaciones más privadas. Es el recio manejo del hombre. Es más rápido escribir la manuscrita porque al empezar a escribir no se detiene en cambio. No se detiene. En cambio, la llamada de molde se escribe letra por letra. Es cosa de práctica. Sí. Pero yo deduzco y me imagino que los maestros al revisar pruebas no entendían ni la mitad de lo que escribíamos de niños a los 4, 5º grado. Sí, sí, era muy complicado. Aunque fíjate que la que fue mi maestra de primer año de primaria decía que cuando el maestro o la maestra tenía bonita letra, el niño al aprender a escribir la letra de la maestra, en automático tenía una letra legible y clara. Solo que el maestro tuviera mala letra. Entonces el niño también adquiría una letra... Es cosa de caligrafía. Sí, claro. Si los papás se pusieran a un rato a cada chiquillo, pero periódicamente, a trazar esos círculos y rayitas que decía Carlos Ferreira, mejoraría mucho la caligrafía. Y te ayudan a desarrollar las conexiones cerebrales que te hacen funcionar bien, tener más coordinación. Sí, yo recuerdo, porque hubo un intento cuando yo todavía estaba en secundaria, preparatoria, que decían, es que los niños no reconocen las letras de imprenta cuando leen un libro, que hay que enseñárselas además. Esa era la explicación que se me hace absurda, porque también en los libros de lectura que van desde la primaria están esas letras de imprenta. La enseñanza era paralela de la letra Palmer y de la letra que en esa época, cuando se utilizaba el método onomatopéyico, era la de molde, y te ponían la letra en Palmer y la letra de molde, y así lo hacías. Pero había ejercicios tan maravillosos para tener una letra adecuada. No sé si ustedes recuerdan un libro que tenía los ejercicios impresos y encima una hoja delgada en la que te podías guiar, y había las flechitas y se iba trazando el óvalo, el palito, para que quedara parejito, y eso ayudaba mucho. Y estaba el cuaderno de doble raya, claro, que ya no se ocupa, y en el cuaderno de doble raya se daba la dimensión exacta que debe tener la minúscula, la proporción. Claro. Y eran muy efectivos, y realmente eso de la mala letra es ya después, cuando se deforma la letra en la secundaria, en la prepa, y no digas en la universidad. En la universidad cada quien adquiere su modo de escribir para entenderse él. No, fíjate que hay otra característica también. Hubo sectores en la educación en que se utilizaban muchos apuntes. Y entonces era de doble filo. O escribías tan horrible que ni tú misma te entendías. Sí. O mejorabas forzosamente tu letra para después repasarla. A mí me pasa continuamente ya. A estas alturas no identifico mis garabatos.
Se ha ido distorsionando con el tiempo mi letra, pero yo invariablemente manejaba las dos en un mismo texto, la manuscrita y la de imprenta, porque así es como yo las identifico. Pero yo creo que esto ha ayudado a que los niños desarrollen una mayor habilidad visomotora. Pueden discriminar más fácilmente, hay una mayor dominancia. La lectoescritura puede ser mucho más ágil si tienen toda esta preparación previa a la lectoescritura, que además es jugar con signos y con símbolos, y después ya les das un significado. Bolita Palito es sensacional porque es como el niño aprende jugando las letras. Ahora, fíjate que la modernidad dejará la Palmer olvidada. Sí. Porque Sí, ya totalmente. todo el mundo escribe con letra de módem. Sí. Y fíjate que la letra Palmer, la manuscrita, tenía como el sello de la persona. Ajá. Ya en la edad adulta, tú podías identificar fácilmente quién había escrito un texto. Fácilmente. En cambio, con la otra, como los signos son muy parecidos, pues muchas letras se parecen, no tienen personalidad. A nivel de grafología, interpretar los rasgos, la terminación, cómo inician un párrafo. Todo esto pues es el sello característico de la persona y sí va a estar muy condicionado a la forma en que aprendiste los primeros años, nivel primaria o incluso en algunos lugares jardín de niños, a identificarte con el signo, con el símbolo, el significado y de qué manera te empezó a gratificar. Y todo eso queda ahí proyectado. La grafología es por eso una ciencia casi exacta.